Digital PCR. Aquí se muestra el equipo para el PCR en tiempo real y los equipos para el PCR digital en gota. En cuanto a la PCR digital en gota, partimos primeramente con este adaptador, el cual tiene esta fila de pocillos formadores de gotas. Aquí tenemos otra fila donde se almacenan las muestras y otra fila donde se almacena el aceite. Primero se colocan las muestras, luego el aceite para que se forme la gota. Entonces esto se llena con este, o mejor dicho, se sella con estos gaskets y principalmente una vez que está llenado tanto la muestra y el aceite con el gasket eh, sellado, este básicamente este dispositivo se coloca, o este adaptador, mejor dicho, se coloca en este equipo formador de gota. Y una vez que se forman las gotas, se saca este adaptador, se saca principalmente este gasket y lo que se hace a continuación es traspasar estas gotas formadas en esta placa PCR de 96 pocillos. Ahora, si tenemos muchas muestras, obviamente este procedimiento se repite varias veces. Ahora, si tenemos pocas muestras, en todo caso, los pocillos que están vacíos se llena con algún tipo de buffer. Una vez que se colocan las gotas formadas, lo que se hace es sellar con aluminio y se coloca esa placa, principalmente se coloca en este equipo que es la placa selladora de la PCR. Y una vez que se sella, eh, este es el sellado de aluminio, el cual se encuentra a 180 grados por 5 segundos. Una vez que concluye el sellado, se saca la placa selladora PCR obteniéndose dos fases, aceite en la parte inferior y la gota en la parte superior. Y principalmente ahora esta placa PCR sellada, esto se introduce en el termociclador. Entonces, aquí en el termociclador básicamente se estaría realizando la amplificación de la secuencia diana para posteriormente pasarlo a este lector de gotas. Entonces se coloca en este adaptador la placa PCR para básicamente hacer el procesamiento de datos. Entonces la respuesta que nos da el lector de gotas es el número de particiones positivas, así como el número de particiones negativas, el cual es proporcional a la intensidad de la fluorescencia. Y esto se procesa con estadísticos binomiales de Poisson. En cuanto a los principios de la cadena o de la reacción de la cadena polimerasa o la PCR, estos generalmente constan de varios ciclos, entre 20 a 40 ciclos aproximadamente. En cada ciclo existe el proceso de desnaturalización, donde se aumenta la temperatura para separar estas dos hebras, y luego tenemos el alineamiento, donde se hibridan los primers con la secuencia diana, para posteriormente pasar a la extensión, donde existe la polimerización de la secuencia diana. Entonces aquí se estaría duplicándose el material genético. Pasamos al segundo ciclo y se duplica el material genético, y así sucesivamente, haciendo un total de 20 a 40 ciclos. En cuanto a la PCR en tiempo real, esta en base a la fluorescencia relativa y al número de ciclos, estaría formando esta curva sigmoidea, que está formada por la fase de la línea base para pasar a la fase exponencial. De la fase exponencial se va a la fase lineal y de la fase lineal a la fase de meseta. Entonces, precisamente en esta fase exponencial es donde se duplica la secuencia de ADN, ¿sí? O la secuencia diana. Y aquí básicamente la duplicación ocurre en un 100%, pasando a una fase lineal. ¿Sí? Entonces, esta duplicación principalmente se está dando en este punto gracias a que se cruza tanto la fase de la línea base con la fase umbral, para posteriormente pasar a la fase lineal, donde indica que se están agotando los reactivos, para pasar a la fase de meseta, donde indica que se agotó los reactivos. Por lo tanto, estas vendrían a ser las curvas sigmoideas, donde cada curva sigmoidea corresponde a un ciclo, ¿sí? Y esto en función a la fluorescencia y el número de ciclos. Y en base a esta CQ, donde se cruza la fase de la línea base con la línea umbral, se interpola para formar una curva estándar en función al logaritmo de la concentración conocida. En cuanto a los principios de la PCR digital, lo más importante
aquí son las particiones, luego de la preparación de la muestra, en donde en cada partición precisamente tenemos las secuencias diana, para posteriormente pasar a este proceso de amplificación y luego de la amplificación pasamos a la detección por fluorescencia. Por lo tanto, aquí tenemos la comparación de tres técnicas basadas en la PCR. Uno sería la PCR convencional, dos sería la qPCR o PCR en tiempo real y tres sería la PCR digital. Entonces, aquí en la PCR convencional se trata de amplificar la secuencia diana y este proceso de amplificación es la detección de punto final, ya que precisamente el resultado se observa luego de la corrida electroforética. En cuanto a la PCR en tiempo real y la PCR digital, los reactivos que se preparan son los mismos, en donde en la PCR en tiempo real se destaca estas curvas sigmoideas, del cual en base a los CQ se construye la curva estándar en función al logaritmo de la concentración conocida. Y en base a eso se obtienen la cuantificación relativa, que es un ensayo cuantitativo con curvas estándar. Ahora, en cuanto a la PCR digital, lo más importante aquí es que se obtienen las particiones. Esto ya puede ser en micropocillos, cámaras o gotas. Esto se amplifica y en base a estas amplificaciones obtenemos las particiones positivas y las particiones negativas. Esto también sería una detección de punto final, al igual que la PCR convencional, ¿sí? Entonces aquí lo que se da es una cuantificación absoluta, siendo un ensayo cuantitativo. Entonces, en base a estas particiones positivas y particiones negativas, a las particiones positivas se le asigna un valor igual a 1 y a las particiones negativas un valor igual a 0. Entonces, en base a esas particiones, principalmente se podría hallar, en todo caso, la cuantificación absoluta en base a la fluorescencia y procesando con estadísticos binomiales de Poisson. Entonces, en sí, la PCR digital estaría superando a la PCR cuantitativa, a la PCR en tiempo real, esto en diagnósticos clínicos. Esto debido a su robustez y reproducibilidad técnica prometida. Por lo tanto, en sí la PCR digital tiene una mayor resistencia a una variedad de inhibidores. Esa sería la ventaja. Entonces la PCR digital es más precisa en cuanto a la cuantificación de la abundancia relativa. Sin embargo, la PCR en tiempo real es más sensible que la PCR digital, ¿no? Razón por la cual la PCR en tiempo real aún puede competir con la PCR digital. Por lo tanto, en cuanto a la precisión de la cuantificación de la PCR digital, esto principalmente se basa en lambda. Cuando lambda es menor, está en 0, hay menor precisión. Entonces, para aumentar esa precisión tenemos que aumentar el número de particiones, donde el mayor número de particiones tiene que ser mayor a 10.000 particiones, con un lambda equivalente a 1.6, dada la fórmula de la inversa de la raíz cuadrada del número de particiones. A medida que aumentan las particiones, aumenta la precisión. Ahora, principalmente, los volúmenes de partición más grandes mejoran el límite de detección, ¿sí? Básicamente mejoran el límite de detección más bajo, mientras que el volumen de partición más pequeño mejora el volumen de detección más alto. Por lo tanto, esto estaría dado por esta fórmula de la inversa de la raíz cuadrada del número de particiones. Ahora, en cuanto a las plataformas de particiones activas, principalmente se forman por válvulas microfluídicas que se crearon superponiendo una red fluídica que está en color rojo y también el control de canales fluídicos hechos de un material elastomérico o elastómero que es el PDMS, ¿sí? Entonces, en base a esta superposición, ¿ya? de estas de este control de canales sobre la red fluídica, se estarían formando estas válvulas de encendido y apagado. Cuando se presiona, esto se apaga. Entonces, en base a estas válvulas microfluídicas de encendido y apagado, se forman las particiones. Y puede haber 1280 particiones, donde cada partición tiene un volumen de 2,6 nanolitros. Y principalmente aquí tenemos tres canales, donde en cada canal
o mejor dicho, 3 paneles, donde en cada panel puede haber 1176 cámaras. Entonces aquí es donde se observa básicamente las particiones positivas que están en este color verde, ¿sí? Fluorescente, y en base a esta cantidad de particiones positivas podemos hallar la cuantificación absoluta, ¿sí? Y eso aplicando estadísticos binomiales de Poisson. Una de las características de las particiones activas es el slip chip, donde aquí tenemos un chip y otro chip, ¿sí? Precisamente con, en este caso con pocillos en que estarían básicamente opuestos, ¿sí? Pocillos opuestos. Y esto lo ensamblamos y al ensamblar se forma este ducto, ¿ya? Y luego se procede a la carga de la muestra. Y al cargar la muestra se hace el cizallamiento en sentido contrario, movimiento en sentido contrario que genera las particiones. En cuanto a la plataforma de partición pasiva, se caracteriza principalmente por la creación de subvolúmenes, ¿sí? Y no en este caso no por los efectos mecánicos, o sea, por un llenado simultáneo de todos estos pocillos en un proceso denominado miniaturización, ¿sí? Favoreciendo ese paralelismo, dando lugar a esa cantidad de pocillos, que pueden ser 384 pocillos, que pueden estar definidos en volúmenes de picolitros a nanolitros. Una forma alternativa de las particiones pasivas es someter al vacío un chip donde están en este caso los pocillos, los micropocillos, y se colocan las muestras. Y encima de la muestra se coloca la gota de aceite y se superpone con un cubreobjeto. Entonces aquí tenemos básicamente las muestras rodeado en este caso del aceite imisible. Entonces de esa forma también podemos tener las particiones pasivas. Ahora, en cuanto a la plataforma de partición y autodigitalización, aquí principalmente tenemos el movimiento de barrido de la solución a través de las trampas, tal como se observa. ¿Con qué fin se hace este movimiento de barrido? Con el fin de evitar atrapar aire dentro de las cámaras. De tal manera que se hace también aquí el proceso de formación de gota de la mezcla de aceite con la muestra. Y esto también está formado por bombas capilares que estaría absorbiendo el exceso de líquido. Y en cuanto a la autodigitalización, principalmente tenemos también este conducto principal, ¿sí? O una red fluídica, ¿sí? Con los compartimientos laterales. Entonces, lo que hace primero es aquí tenemos el canal principal con aceite y se carga la muestra y luego fluye el aceite a través del canal formándose estos compartimientos y cada compartimento serían las gotas en sí. Entonces, estas gotas son las particiones propiamente dichas. Y en cuanto a la formación de gotas, existe 3 técnicas. 1, unión en T. 2, puede ser boquilla. Y 3, emulsión escalonada. Tanto la unión en T como boquilla se da por un cizallamiento, ¿sí? Por lo tanto, una vez que se forman acá las gotitas, así por efecto de la presión del aceite, ¿sí? Cada gotita es detectada, así como en el citómetro de flujo, solo que estas gotitas pueden ser un poco inestables debido al cizallamiento, entonces tiene que estar adheridas a perlas y básicamente esto se puede construir se puede hacer una imagen de de todas estas gotitas, ¿ya? Como particiones en una imagen en 2D para poder observar las particiones positivas y negativas. Otra forma de poder formar las gotas es por gradiente de confinamiento. Por la presión de las gotas de aceite, básicamente se forma aquí una cintura, el cual esto al final favorece la formación de las gotas. El otro aspecto sería básicamente es que los emulsionantes escalonados y el generador de gota se somete a centrifugadores, formando las gotas en sí, que son básicamente las particiones. Entonces, en cuanto a las plataformas de partición, nos basamos en los distintos tipos de métodos. Uno, por las válvulas microfluídicas, esto relacionado a la elasticidad del material,
¿sí? Así como los slip chip, esto por el cizallamiento de las particiones, o también apertura de los arreglos en este caso de los micropocillos, esto demostrado tanto por estrategias pasivas y activas. Y lo otro también puede ser por las cámaras fluídicas, esto por fijación de la interfase de aceite para aislar cámaras, ¿no? Y en esas cámaras tenemos las particiones. Otro sería por la autodigitalización, esto por el tapón dividido dentro de la red de la cámara prehumedecidas con ese aceite invisible, ¿sí? Y también, bueno, al final también tenemos el control de interfase fijado para un llenado de control y generador de gotas. Estas gotas son usadas como particiones. Ahora, principalmente para el ensayo de la Digital PCR, ¿sí? De múltiples gotas, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Se utilizan principalmente los colorantes intercaladores de ADN y sondas basadas en hidrólisis, ¿sí? Donde estos colorantes intercaladores de ADN en sí no son específicas, estos se intercalan entre las dos hebras de ADN. En cambio, las sondas basadas en hidrólisis son específicas. Por lo tanto, se podría calcular la cantidad de la secuencia diana en base a la intensidad de la fluorescencia, ¿sí? Y eso básicamente se va a dar por estos picos, ¿sí? Picos a diferentes colores de fluorescencia basado en particiones positivas y negativas, el cual en base a estas particiones simplemente se hace la cuantificación absoluta utilizando estadísticos binomiales de Poisson. Muchas gracias.